damos inicio a una nueva conferencia sabatina aquí en el Instituto Juan de Mariana y señalaba que tenemos el gusto de contar con la presencia de Arturo Dam, economista, divulgador y periodista mexicano, ¿no? Señalaba que con Arturo, pues Arturo es una persona muy conocida, podemos disfrutar de su trabajo de divulgación de las ideas en varios medios de comunicación, televisivos y radiofónicos, y también, por supuesto, a través de sus artículos de opinión en publicaciones como El Financiero o El Universal. Y creo que como autor prolífico que es, y aprovechando esta plataforma, pues era importante señalar dos de sus publicaciones, algunas de sus publicaciones, las que ha publicado con Unión Editorial, El punto sobre la I, Miscelánea de ensayos filosóficos. La conferencia de hoy lleva por título México frente al coronavirus. Nuevamente, pues le damos la bienvenida a Arturo, le agradecemos su buena disposición y colaboración con nuestro querido Instituto Juan de Mariana, ya sabe que es su casa, y a todos los que nos están viendo por YouTube, pues mil perdones por este problemilla técnico y ya damos inicio a la conferencia con normalidad. Arturo, mil perdones y bienvenido nuevamente. Eduardo, muchísimas gracias, no hay problema. Muy buenas tardes desde México, buenas noches en Madrid. Para mí verdaderamente es un gusto poder participar en este foro organizado por el Instituto Juan de Mariana para hablar de, yo no diría México frente al coronavirus, sino la economía mexicana frente al coronavirus y cuáles han sido los efectos económicos que todo este tema de la pandemia ha tenido sobre la economía mexicana. A mediados de febrero, principios de marzo, en una entrevista televisiva que me hicieron, yo dije que el tema del coronavirus no iba a suponer en México que nos lloviera sobre mojado, sino que nos diluviara sobre inundado, que los efectos del coronavirus en México iban a ser severos porque todo ello, vamos a decirlo así, encontró a la economía mexicana ya en una posición, vamos a decirlo así, muy débil, muy débil. Y déjenme nada más darles un dato. En el año 2018, la economía mexicana creció 2.1%. Ustedes saben que el crecimiento de la economía se mide por el comportamiento de la producción de bienes y servicios, lo que se conoce como Producto Interno Bruto, producción de bienes y servicios que está relacionado con la creación de empleos, porque para producir alguien tiene que trabajar, y con la generación de ingresos, porque a quien trabaja se le paga por hacerlo. Entonces, en el 2018, la economía mexicana logró crecer 2.1%, que estaba dentro de lo normal para la economía mexicana. A ver, en los últimos 35 años, el crecimiento promedio anual de la economía mexicana fue 2.3%, en el 2018 creció 2.1%, ligeramente por abajo del promedio, pero dentro de lo normal. Pero ¿qué pasó en el año 2019? Ya con esto que en México se conoce como la Cuarta Transformación, que no es otra cosa más que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en marcha, pues que la economía decreció 0.3% durante 2019 comparado contra 2018. ¿Y cuál fue la causa de este menor crecimiento de la economía mexicana? Al final de cuentas, la desconfianza que algunas decisiones que tomó el gobierno de López Obrador generó entre el sector empresarial. Y toda esa desconfianza entre el sector empresarial tuvo como fecha de partida, y aquí la podemos señalar puntualmente, el lunes 29 de octubre de 2018, inclusive antes de que se iniciara el gobierno de López Obrador, que empezó el 1 de diciembre de 2018, cuando el 29 de octubre de 2018, López Obrador decidió cancelar la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco, lo cual generó una enorme desconfianza entre el sector empresarial, tanto nacional como extranjero. Esa desconfianza entre los empresarios se tradujo de manera inmediata en una caída en la inversión fija bruta, que es la inversión que se realiza en instalaciones, maquinaria y equipo, y que forma parte esencial de las inversiones directas,
que son las que producen bienes y servicios, crean empleos y generan ingresos. Y para que esto no quede meramente en un dicho, déjenme compartir con ustedes algunas cifras al respecto. Por ejemplo, durante el primer trimestre del 2018, antes de que empezara la cuarta transformación, la inversión fija bruta creció en promedio mensual 2.7%. Primer trimestre del 2018. ¿Qué pasó durante el primer trimestre del 2019 ya con la cuarta transformación en marcha? Que la inversión fija bruta decreció 2.1% en promedio mensual para enero, febrero y marzo del año pasado. ¿Y qué pasó durante el primer trimestre de este año? Enero, febrero, marzo del 2020. Que la inversión fija bruta en instalaciones, maquinaria y equipo decreció 10.1%. Decreció 10.1%. ¿Sí? ¿Por qué? Por la, y creo no exagerar al utilizar este adjetivo, brutal caída en la confianza de los empresarios. ¿Y a qué me refiero? A ver, aquí en México, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, que es el encargado de elaborar las estadísticas para el país, calcula todos los meses el índice de confianza empresarial. Empresarios de la industria manufacturera, empresarios del sector comercio, empresarios de la construcción. Y como todo índice, pues va de 0 a 100. Si el índice se ubica entre 0 y 50 puntos, estamos en zona de desconfianza, y si se ubica entre 50 y 100, estamos en zona de confianza. Podríamos decir que si el índice fuera 0, habría total desconfianza, y si el índice fuera 100, habría confianza total. A ver, con relación a la pregunta de si el actual es un buen momento para invertir o no, en mayo del año pasado, la desconfianza de los empresarios se ubicó en 36.8 unidades. Mayo del año pasado, 2019. ¿Qué pasó en mayo de este año? Que el índice se ubicó en 11.3 unidades. Es decir, la desconfianza de los empresarios para invertir directamente en el país pasó de 36.8 a 11.3 unidades. Recordemos que entre más nos acerquemos a 0, mayor es la desconfianza. Entonces, todo esto que yo llamo el efecto coronavirus, ¿sí?, se presenta en la economía mexicana en un momento en el cual la desconfianza de los empresarios iba en aumento. Eso ya se había traducido en una caída muy importante en la inversión directa, medida por medio de la inversión fija bruta en instalaciones, maquinaria y equipo, y obviamente, pues el efecto que todo esto tiene sobre el crecimiento de la economía. Y déjenme nada más darles un dato adicional. Durante el primer trimestre de este año, comparado con el primer trimestre del año anterior, el crecimiento de la economía mexicana fue menos 2.2%. Y todo eso antes de que empezara a manifestarse lo que yo llamo el efecto coronavirus, porque aquí estamos hablando de cifras para el primer trimestre del año, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que la pandemia, el efecto coronavirus, como yo le llamo, se presenta en nuestro país en un momento en el cual la economía mexicana venía ya debilitada. ¿Y cómo se empezó a manifestar el efecto coronavirus? Bueno, primero que nada, sí, hay que tener en cuenta que cuando se empezó a dar, y el primer caso de coronavirus en México se dio el 27 de febrero, el primer caso fue el 27 de febrero, por lo menos el primer caso detectado, ¿sí?, el 27 de febrero, pues empezó a esparcir, ¿sí?, la noticia, ya nos está pasando lo que estaba pasando en Europa, nos va a pegar, y la gente, por voluntad propia, empezó a salir cada vez menos. Primero que nada por voluntad propia, no por orden del gobierno, no por, vamos a decirlo así, una invitación del gobierno, sino simplemente por voluntad propia. Y esto se empezó a traducir, pues obviamente, en una menor demanda por bienes y servicios, ¿sí?
la gente empezó a demandar menos. Esto, al final de cuentas, terminó pegándole también a la producción de bienes y servicios por razones obvias. De pronto hay una menor demanda por bienes y servicios, a mi empresa se me empiezan a acumular los inventarios, pues no voy a seguir produciendo como lo venía haciendo, tal vez freno la producción, tal vez tengo que parar la producción, esto se puede traducir en despido de gente y se empieza a generar un círculo vicioso por caída en la demanda y por caída en la oferta. Y esto se empezó a generar en la economía mexicana, digámoslo así, a partir de marzo de manera espontánea. ¿Sí? No porque el gobierno prohibiera a la gente salir de casa y no porque el gobierno, por ejemplo, prohibiera la realización de determinadas actividades económicas, de manera espontánea. Inclusive aquí en México, una institución educativa muy importante, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, quien por voluntad propia a finales de marzo decidió suspender las clases de manera presencial para dar todas sus clases de manera virtual, por iniciativa propia. Y a partir de ahí, bueno, pues muchísimas otras universidades, prácticamente todas, siguieron el mismo camino, ¿sí? Y esto empezó nuevamente a generar mayor desconfianza entre las personas. Bueno, pero conforme fue aumentando el número de contagiados, empezaron a haber las muertes. A partir del 1 de abril, el gobierno mexicano decidió distinguir actividades económicas esenciales de actividades económicas no esenciales, permitiendo la realización de las actividades económicas esenciales y prohibiendo la realización de actividades económicas consideradas, si ustedes me preguntan a mí, arbitrariamente no esenciales. Y es ahí donde empezó a darse un fuerte, vamos a decirlo así, impacto por el lado de la oferta. Y déjenme nada más comentar un poco al respecto. Yo considero que no hay actividades económicas que por su propia naturaleza sean esenciales o no esenciales. Lo que hay son actividades económicas que para algunos podrán no ser esenciales, pero que para otros sí lo son. Y pongo un ejemplo. A ver, para mí en este momento no es esencial ir a comer a un restaurante. Y el consumo, pues es una de las actividades económicas, ¿sí? Pero para el cocinero, el garrotero, el mesero, la recepcionista, todos los proveedores del restaurante, el valet parking, el que yo vaya a comer al restaurante sí resulta esencial porque de eso depende su puesto de trabajo y su fuente de ingreso, por lo tanto su nivel de consumo y su nivel de bienestar. Entonces, este asunto de dividir las actividades económicas en esenciales por un lado y no esenciales por el otro es totalmente arbitrario. Pero además se presentaron situaciones, pues vamos a llamarlo así, curiosas, como la de un vecino mío. Yo tengo un vecino que se dedica a la harina, es harinero, se dedica a producir harina y a ofrecerla a quien se lo compre. Y por ser una actividad relacionada con la alimentación, pues fue considerada esencial y se le permitió seguir operando. Pero llega un momento en el cual, sí, dice, tengo un grave problema, porque la producción de costales para guardar la harina es considerada no esencial, está parada, y yo, que sí sigo produciendo harina, ya no tengo dónde guardarla. Entonces ahí empezamos a ver, sí, las contradicciones de esto, porque al final de cuentas, en economías como la nuestra, todo, absolutamente todo, a través de una amplísima y complejísima red de intercambios, está relacionado. ¿Sí? Y si tú rompes, vamos a decirlo así, uno de los nudos de la red, empiezas a debilitar a la red. Y si rompes uno de esos nudos, pues los nudos que están alrededor de ese nudo que ya se rompió, se pueden debilitar, se pueden llegar a romper, y al final de cuentas lo que puedes llegar a tener es un serio problema en toda la red. Pero al final de cuentas, eso es lo que se hizo en México, ¿sí? Muchos lo criticamos, dijimos no es correcto que
se dividan las actividades económicas en esenciales y no esenciales, que se prohíban las primeras y no se prohíban las segundas. ¿Sí? Pero bueno, a ver, eso ya se hizo y ojalá ya hayamos aprendido la lección. Pero ¿cuál fue una de las consecuencias de eso? A ver, según los últimos datos, nada más en el mes, y déjenme ver la cifra exacta para no andar inventando, nada más en el mes de en el mes de abril se perdieron 12.5 millones de empleos en la economía mexicana. Nada más en el mes de abril, 12.5 millones de empleos. ¿Sí? La mayoría de esta gente tiene la esperanza de que una vez que se reabra la economía, vuelvan a encontrar su puesto de trabajo. ¿Sí? Y esto lo sabemos porque prácticamente de esos 12.5 millones de mexicanos que perdieron su empleo en abril, solamente 400,000 salieron a buscar trabajo sin encontrarlo, porque lo que son considerado entonces población desocupada, ¿no? Ahora, aquí la pregunta es, una vez que se reabra la economía, y lo digo así porque todavía no se ha reabierto, toda esta gente que en abril perdió su trabajo, ¿lo va a encontrar? Y a esto habría que sumarle lo que pasó en mayo. Todavía no tenemos los datos para mayo, pero seguramente en mayo se siguió dando este efecto. Ahora, ¿cuál fue la reacción del gobierno ante todo esto? A ver, ¿qué dice, vamos a decirlo así, la ortodoxia económica? ¿Sí? Cuando tú tienes, ¿sí?, una recesión producto de una fuerte caída en la demanda agregada, consecuencia del aislamiento, del prohibir actividades económicas consideradas no esenciales, del miedo de la gente para salir y por lo tanto reducen su consumo, etcétera, etcétera. Cuando tú tienes una recesión producto, por lo menos en su primer momento, en su primer paso, en su causa primera, de una caída en la demanda agregada, consecuencia de que las familias gastan menos, las empresas invierten menos, los extranjeros te compran menos productos, una manera de compensar esa caída en la demanda agregada es vía un mayor gasto gubernamental. Tú analizas, ¿sí?, la demanda agregada igual a consumo de las familias, más inversión de las empresas, más gasto del gobierno, más exportaciones, se te cae el consumo de las familias, las inversiones de las empresas y las exportaciones, pues ¿cuál es una manera de mantener la demanda agregada? Pues con un mayor gasto del gobierno, ¿sí? Y aquí en México muchísima gente le pidió al gobierno que pusiera en práctica este tipo de política que se conoce como política fiscal anticíclica, con el objetivo de mantener la demanda agregada. El gobierno dijo que no, que de ninguna manera, ¿sí? Porque él pensaba, el gobierno, que cualquier política fiscal anticíclica tenía como objetivo rescatar empresarios y no, como muchos alegaron, preservar puestos de trabajo y fuentes de ingreso. Que a lo mejor para preservar fuentes de trabajo y puestos de ingreso en las empresas tendrías que haber rescatado empresarios, sí, pero una cosa es tener como objetivo rescatar a un empresario de la quiebra de su empresa y otra muy distinta, preservar puestos de trabajo y fuentes de ingreso, que si ustedes me preguntan a mí, considero que es la manera más eficaz de ayudar a la gente en una situación difícil, en la medida en que se logre preservar su puesto de trabajo y su fuente de ingreso. Pero por lo pronto el gobierno dijo que no, que el gobierno no estaba dispuesto a endeudarse para rescatar empresas y que si las empresas tenían que quebrar, pues que quiebren y ya veremos luego qué sucede. Ahora, vale la pena abrir un paréntesis para analizar este tema de la política fiscal anticíclica a partir de un mayor gasto del gobierno que compense la caída en los gastos de las familias, las empresas y los extranjeros. Primero que nada, ¿cómo debería de financiarse ese mayor gasto del gobierno? No puede financiarse con más impuestos porque entonces lo que el gobierno gasta de más es lo que las familias o las empresas gastan de menos porque les cobras impuestos. Tampoco se puede financiar con más deuda interna porque entonces lo que el gobierno gasta de más
es lo que las familias o las empresas gastan de menos porque les pidió dinero prestado. No se puede, en el caso de México, por la autonomía del Banco Central, afortunadamente, financiar ese mayor gasto del gobierno con producción de dinero, con emisión primaria de dinero. Entonces, ¿cuál es la única opción que quedaba? Financiar ese mayor gasto del gobierno con deuda externa, ¿sí? Con deuda externa. Y ahí el gobierno dijo nuevamente que de ninguna manera, pese a que, por ejemplo, el gobierno tiene una línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional por 65,000 millones de dólares, línea de crédito flexible por la cual se vienen pagando comisiones desde hace muchos años, pero el gobierno dijo que de ninguna manera. Pero, con esto quiero cerrar este breve comentario con relación a las políticas monetarias anticíclicas. Vamos a suponer que el gobierno hubiera dicho, voy a contraer deuda externa para gastar más y compensar la caída en los gastos de las familias y de las empresas. De acuerdo, ahí la pregunta fundamental sería, ¿en qué debería de haber gastado el gobierno? Porque a nivel de la ecuación, demanda agregada igual a consumo de las familias, más inversión de las empresas, más gasto del gobierno, más exportaciones, pues si el consumo de las familias y las inversiones de las empresas se te caen, por decir algo, en 10 y el aumento en el gasto del gobierno es 10, pues al hacer la suma, la demanda agregada, desde el punto de vista cuantitativo, permanece igual. Pero la pregunta que muy poca gente que está a favor de este tipo de políticas fiscales anticíclicas se hace es, ¿y en qué debería de gastar el gobierno? Ese incremento en el gasto gubernamental, ¿a qué debería de destinarse? Bueno, y esto lo dejo ahí como pregunta, porque si nos metemos al tema, esto ya se vuelve una discusión de tipo teórico. Ahora bien, ¿cuál fue la única medida de ayuda que el gobierno puso en marcha para tratar de aliviar los efectos negativos de la crisis? 3 millones de préstamos de 25,000 pesos cada uno a una tasa que muchos hemos calificado de usurera del 10%, lo cual no sirve absolutamente para nada. Y déjenme ponerles un ejemplo. Yo tengo un amigo que en una plaza comercial aquí en la colonia donde nosotros vivimos tiene un local que es una cafetería, ¿sí? Que lleva cerrada desde el 1 de abril porque está considerada como no estratégica, ¿sí? Bueno, como no esencial. Y le preguntaba yo a mi amigo, oye, ¿tú vas a recurrir a ese préstamo de 25,000 pesos a una tasa del 10% para tratar de aliviar tu situación? Y me dijo, Arturo, de ninguna manera. Dice, yo nada más de renta mensual tengo que pagar 30,000 pesos. Y aquí, pues son 25,000 pesos al 10% que no me sirve absolutamente de nada. Y según los últimos datos al respecto, pues de esos 3 millones de préstamos de 25,000 pesos cada uno a una tasa del 10% que están a disposición de quien lo necesite, siempre y cuando cumpla ciertas condiciones, pues no se han demandado ni 500,000. Ni 500,000 porque la gente al final de cuentas se da cuenta que esto simple y sencillamente no es una verdadera ayuda, ¿sí? No es una verdadera ayuda, ¿sí? Ahora, a ver, sí, ¿cuáles serían, desde mi punto de vista, los 6 aspectos preocupantes con relación a la política actual del gobierno en medio de este problema de la pandemia? Primero, el gobierno insiste en impulsar proyectos de infraestructura, como es el Tren Maya, no sé si ustedes han oído hablar de él, como es un nuevo aeropuerto que no va a ser el de Texcoco, sino en Santa Lucía, y el de una refinería en el estado de Tabasco, en Dos Bocas, cuya rentabilidad social no ha sido evaluada. López Obrador tiene obsesión por 3 obras de infraestructura. El famoso Tren Maya, ¿sí? El aeropuerto Felipe Ángeles, así se va a llamar, que se está construyendo en Santa Lucía en sustitución del aeropuerto en Texcoco, y el que parece ser el más absurdo de estos proyectos de infraestructura, la refinería de Dos Bocas en Tabasco, ¿sí? Y de entrada, ninguno de estos proyectos, ¿sí?,
tiene un estudio de cuál va a ser, de entrada, su rentabilidad social. Y sin embargo, insiste. Es más, esta semana, hace un par de días, López Obrador viajó a la península de Yucatán a dar el banderazo de salida a la construcción del Tren Maya. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver las imágenes, pero son verdaderamente vergonzantes, porque sale ahí un tren que yo creo que rescataron de la época de la Revolución Mexicana, y entonces empieza a avanzar el tren y está ahí el presidente con 2 o 3 personas a su lado, con unas banderitas, ¿verdad?, como dando la salida. Verdaderamente delirante esas imágenes, ¿no? Pero bueno, primero, esa insistencia en destinar recursos públicos a obras de infraestructura que todos los que saben del tema dicen que no va a tener absolutamente ninguna rentabilidad, como es el caso, por ejemplo, de la refinería de Dos Bocas. A ver, las refinerías que tenemos en México están operando más o menos, en el mejor de los casos, al 50% de su capacidad. ¿Sí? Y aún así se quiere construir otra refinería cuando la pregunta sería, ¿cuántos años más le queda al petróleo como energético? Como materia prima para otros productos, yo creo que todavía tiene para largo. Pero ¿cuántos años más le queda al petróleo como energético? Bueno, eso sería el primero. 2, la consolidación de sus programas sociales de claro corte asistencialista, que ahora los está presentando el gobierno como instrumentos de apoyo ante la emergencia económica, pero que realmente son los mismos proyectos, los mismos programas que se presupuestaron para este 2020 desde el 2019 y que lo único que están haciendo es adelantando la entrega de recursos. Ahí no hay absolutamente nada nuevo. Tercero, lo que muchos llaman la profundización de una política de austeridad republicana, así le llama López Obrador, austeridad republicana, que no tiene ninguna justificación aparente. A ver, la semana pasada se mandó un memorándum a todas las dependencias del gobierno federal ordenándoles recortar en un 75% sus gastos de operación. En un 75% a todas las dependencias del gobierno federal. Aquí la pregunta es, ¿cuántas de esas dependencias van a poder seguir operando si tienen que recortar sus gastos operativos en un 75%? Y aquí valdría la pena aclarar una cosa. Estos tipos de recortes que empezaron desde el 1 de diciembre de 2018, cuando López Obrador llegó a la presidencia de la República, mucha gente los considera como un ahorro del gobierno. Mira, el gobierno está ahorrando y qué bueno que así sea. Bueno, a ver, yo estoy a favor del ahorro. El ahorro es el primer paso en el camino del progreso económico, sobre todo si ese ahorro se traduce en inversiones directas en manos de empresarios. Pero estoy totalmente en contra de que el gobierno ahorre. Hombre, esto no quiere decir que el gobierno no deba de tener, por ejemplo, ciertos fondos destinados a hacer frente a determinadas emergencias. Pero que el gobierno ahorre quiere decir que nos está cobrando impuestos y que los tiene ahí guardaditos sin gastarlos en nuestro, y lo pongo entre comillas, beneficio. Bueno, hay mucha gente que cree que estos programas de austeridad son la clara muestra de que este gobierno es un gobierno que ahorra, pero no es verdad. Lo único que está sucediendo es que están dejando de gastar en determinados rubros para gastar en otros. ¿Y cuáles son esos otros? Los que les interesa al presidente de la República, que son fundamentalmente sus 3 obras de infraestructura, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto cuyo nombre es Felipe Ángeles. Felipe Ángeles es uno de los principales generales durante la época de la Revolución Mexicana, y todos sus programas sociales, que son programas clientelares que tienen como objetivo pues crear clientelas políticas, ¿no? Entonces, decir que este gobierno se caracteriza porque es un gobierno muy austero, muy ahorrador, la verdad es que no es así. Han dejado de gastar en determinados rubros para poder gastar más en otros, ¿no? Bueno, la cuarta cuestión que me preocupa, la negativa del gobierno de actuar en forma decidida para mitigar los daños a las personas que quedan desempleadas y sus familias
y a los trabajadores informales. Por ejemplo, hay una propuesta que es interesante de parte de la Coparmex. La Coparmex es la Confederación Patronal de la República Mexicana, que agrupa a todos los patrones. Y esta propuesta es la que se conoce como la de salario solidario. ¿En qué consiste el salario solidario? Dice, bueno, para todo aquel que haya perdido su trabajo, ¿sí?, podríamos aplicar el siguiente esquema. A ver, si ganas de 1 a 3 salarios mínimos, el patrón se compromete a pagar el 50% de ese salario y el gobierno aporta el otro 50%. Si ganas entre 1 y 3 salarios mínimos. Si ganas entre 3 y 10 salarios mínimos, el patrón se compromete a aportar el 40% del salario, el gobierno el otro 40%, y el 20% restante, bueno, sería la aportación, digámoslo así, del trabajador. Y el último caso, si ganas de 10 salarios mínimos para arriba, el patrón aporta el 25% de tu salario, el gobierno aporta el 25% restante y el trabajador aportaría el 50% que falta. A ver, esta es una propuesta de la Confederación Patronal de la República Mexicana para tratar de echarle la mano a aquellos que por el cierre parcial de la actividad económica han perdido su trabajo. Pero ya el gobierno dijo que de ninguna manera. A ver, cualquier propuesta que el sector privado le ha presentado al gobierno para tratar de aliviar la situación, por ejemplo, en este caso de quienes han perdido su trabajo, el gobierno ha dicho que no. Es más, hace unas semanas el Consejo Coordinador Empresarial, que es la organización que agrupa a todos los organismos empresariales del país, después de haber llevado a cabo, vamos a decirlo así, una consulta a nivel nacional, le presentó al gobierno 68 propuestas para tratar de aliviar la situación. Y el gobierno no aceptó ni una sola. Hombre, nada más por cuestión de tipo de imagen. Bueno, pues mira, de las 68, la 32 y la 57 las aceptamos y vamos adelante, ¿no? Nada más por decir, bueno, pues mira, aquí los estamos considerando. De las 68 dijo absolutamente ninguna, ¿no? Entonces, esta negativa de actuar en forma decidida para mitigar los daños a las personas que quedan desempleadas y sus familias, y sobre todo a los trabajos informales. Quinto, la renuencia a apoyar a las empresas de todos tamaños a fin de proteger los puestos de trabajo y las fuentes de ingreso. A ver, más allá de la política fiscal anticíclica, etcétera, etcétera, ¿de qué manera podrías tú apoyar ahorita a las empresas? A ver, condónales el pago de impuestos durante 3 meses. Perdónaselos, ¿sí? Perdónaselos. A ver, durante los próximos 3 meses, impuestos, cuotas patronales, cuotas para el seguro social, quedan eliminadas. No les quites, no les quites. Ahora, claro, eso supondría una menor recaudación para el gobierno. Y ahí también tendría que venir el ajuste por el lado del gasto, porque si no, en una de esas nos va a salir más caro el caldo que las albóndigas, como decimos aquí en México. Y la pregunta es, bueno, ¿el gobierno tendría recursos para poder perdonar durante 3 meses el pago de impuestos a las empresas? Sí, pero para eso, entre otras cosas, se tendría que cancelar, por ejemplo, las obras de infraestructura, ¿sí? Las obras de infraestructura. Y queda claro que para eso el gobierno no está dispuesto. Y déjenme contarles algo que como mexicano me da mucha pena, ¿no? Porque dice, ¿cómo es posible que eso pase en nuestro país? A ver, a partir del 1 de abril, por ejemplo, la construcción fue considerada no esencial y por lo tanto se prohibió, salvo, ¿sí?, aquellas empresas que estaban proveyendo de bienes y servicios a la construcción del Tren Maya, de la refinería de Dos Bocas y del aeropuerto en Santa Lucía. Hombre, hágase la justicia en los bueyes de mi compadre. A ver, si tú trabajas en la construcción, pero no estás como proveedor de las 3 principales obras de infraestructura de la Cuarta Transformación, no puedes seguir operando. Si sí estás como proveedor, sigues operando.
Eso es verdaderamente estado de chueco, ¿no? Eso es verdaderamente estado de chueco, ¿sí? Y sexto, sí, pues que sí preocupa mucho el que, pues hasta el día de hoy, al menos a nivel del gobierno federal, sí se ha opuesto de manera muy firme al uso extendido de pruebas de diversos tipos que podrían identificar a los contagios del virus oportunamente, poner en marcha políticas de identificación de focos de propagación y rastreo, ¿no? Y rastreo, ¿sí? Ahora bien, se supone que a partir del pasado 1 de junio, el lunes pasado, se inició la reapertura de la economía mexicana, ¿sí? En función de un sistema de semáforos que van a tener 4 colores, rojo, anaranjado, amarillo y verde, ¿no? Si el semáforo está en rojo, seguimos como hasta ahora. Nada más se pueden realizar actividades económicas esenciales y todas las no esenciales seguirán paradas, con una diferencia. A partir del 1 de junio, construcción, industria automotriz, minería y producción de cerveza ya está considerada como esencial y pueden operar. Pero aquí hay un dato muy curioso, por ejemplo, me refiero al estado de Puebla, es uno de los estados, ¿sí? Aquí cerca de la Ciudad de México, hay una planta muy importante de Volkswagen, ¿no? Y hay una planta de Audi también, que son proveedoras de la industria automotriz en Estados Unidos. Aquí tenemos todo el tema de la integración, ¿no? Y entonces, claro, Estados Unidos está presionando para que empiecen a operar, porque si no empiezan a operar las plantas en Puebla, pues esto afecta la operación en Estados Unidos. Entonces, se supone que a partir del 1 de junio, la industria automotriz ya iba a poder operar, se reabría. Pero ya dijo el gobernador del estado de Puebla, el señor Barbosa, que además es del partido político Morena, que es el del presidente, que de ninguna manera va a permitir todavía la apertura de esas fábricas, ¿no? Entonces, se supone que ya está en marcha la reapertura, pero la verdad es que hasta el momento, dado que todos los estados de la República, salvo uno, que es el estado de Zacatecas, el semáforo epidemiológico está en rojo, no pueden abrir. Ahora, una vez que empiecen a abrir, ¿cómo se va a dar la reapertura? Bueno, primero que nada, no se va a dar al mismo tiempo en todo el país. No se va a dar al mismo tiempo, por ejemplo, en todos los municipios que integran los distintos estados. Todo dependerá del color del semáforo epidemiológico. Y eso, sin duda alguna, pues va a suponer cuellos de botella, ¿no? Cuellos de botella. En segundo lugar, sí, no se va a dar al mismo tiempo en todas las actividades económicas. Por ejemplo, ya quedó muy claro en México que todo lo que tiene que ver con bares, antros, cantinas, como se les llama aquí, y gimnasios, ¿sí? Dependiendo de cómo evolucione el semáforo epidemiológico, van a empezar a operar hasta el mes de septiembre. Entonces, no en todos lados se va a abrir al mismo tiempo, no todas las actividades económicas se van a abrir al mismo tiempo, y las actividades económicas que se vayan abriendo lo van a ir haciendo de manera parcial. Por ejemplo, el caso de los restaurantes. Cuando se permita la apertura de restaurantes, dependiendo del color del semáforo epidemiológico, van a empezar operando al 30% de su capacidad. Nada más al 30% de su capacidad. Y habría que ver, por ejemplo, si un restaurante operando al 30% de su capacidad, lo digo en términos muy coloquiales, saca para los gastos, ¿no? Porque, a ver, yo soy restaurantero, tengo un restaurante, tengo 9 mesas, tengo que operar con 3. La pregunta es si operando con 3 mesas voy a sacar para cubrir todos los costos. Pues no, lo puedes hacer porque le puedes aumentar el precio, pero ahí hay otra cosa. La reapertura va a tener 2 frentes. La reapertura por el lado de la oferta y luego la reapertura por el lado de la demanda. Porque, a ver, ya abrió mi restaurante favorito. Ya está abierto. Primero, voy a tener dinero suficiente para ir a comer al restaurante. Pues todo dependerá de cómo haya afectado mi nivel de ingresos o inclusive mis ahorros estos ya 2 meses y 6 días que llevamos con el cierre parcial de la economía mexicana. Pero vamos a suponer que el problema no es el dinero. La segunda pregunta es, ¿voy a tener yo el ánimo
de ir a un restaurante existiendo todavía la posibilidad y la probabilidad de que me contagie. Es decir, la reapertura no va a ser ni pareja para todo el país, ni pareja para todas las actividades económicas, ni al 100% en cada una de las actividades económicas. Va a ser una reapertura parcial, con lo cual quiere decir que la recuperación de la economía no va a ser algo así como, permítame decirlo en términos automovilísticos, acelerar de 0 a 100 en 5 segundos, ¿no? Va a ser algo muy parcial. Y lo que más me preocupa a mí, ¿no? A ver, en materia económica, en México enfrentamos dos retos. El primero, todo este reto que nos plantea lo que yo llamo el efecto coronavirus, el miedo de la gente para salir, la prohibición de realizar determinadas actividades económicas, el cierre parcial. Pero el verdadero reto, el verdadero problema es que una vez que superemos todo esto, la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador va a seguir estando allí. Y déjenme nada más darles 3 pruebas de por qué esto a mí me preocupa, ya para terminar y abrir la sesión de preguntas y respuestas. A ver, en los últimos 15 días, Andrés Manuel López Obrador ha dicho cosas como estas. Dijo, en el pasado la pregunta era ¿qué hacer con los pobres? Ahora la pregunta es ¿qué hacer con los ricos? Aguas, ¿sí? Ayer habrá que confirmarlo, no sé si fue fake news o no, pero en las redes sociales, sobre todo en Twitter, comenzó a circular la noticia de que el presidente ya está escribiendo un ensayo, ¿sí?, en el cual va a responder la pregunta ¿qué hacer con los ricos? Lo primero, la pregunta en el pasado era ¿qué hacer con los pobres? Ahora la pregunta es ¿qué hacer con los ricos? Posteriormente, en una de sus conferencias mañaneras, ¿sí?, nos dijo que deberíamos de conformarnos con un par de zapatos, que para qué queremos más, que lo importante es el bienestar del alma, la felicidad, estar bien con uno mismo, y que con un par de zapatos es más que suficiente. Yo me pregunto cuál habrá sido la reacción de todos los productores, oferentes y vendedores de zapatos en México, sobre todo los ubicados en el estado de Guanajuato, en la ciudad de León, que es una ciudad cuya principal actividad económica es la producción de zapatos, ¿no? Y hace un par de días dijo que pues eso de comer platillos exóticos, cualquier cosa que eso signifique, pues debería ya de quedar en el pasado, porque lo que deberíamos de comer y a lo que deberíamos de acostumbrarnos es arroz, frijoles y maíz. Entonces, a ver, empezamos a atar los cabos. Y la pregunta es, bueno, ¿cuál es la visión que este hombre tiene de la economía, no? Hombre, estoy de acuerdo, una cosa es el bienestar material, otra cosa es el bienestar espiritual, etcétera, pero no están peleados los unos con los otros, ¿sí? Pero a ver, si en menos de 15 días el presidente te dice que ahora la pregunta es ¿qué hacer con los ricos? Y empieza a correr el rumor de que ya está escribiendo un ensayo para responder a la pregunta. Luego te dice que deberíamos de conformarnos con un par de zapatos, que para qué queremos más. Y luego te dice que deberíamos dejar de comer platillos exóticos, no mencionó cuáles eran, y conformarnos con el arroz, el frijol y el maíz. Pues sí, la gente empieza a preocuparse, esto empieza a generar desconfianza, sí, y sobre todo, y con esto termino, ante algo que es evidente, la desconfianza que el presidente tiene en todo lo que sea iniciativa privada, empresa privada, mercado libre. Eso es lo verdaderamente preocupante, ¿no? Entonces, aquí el problema es que una vez que salgamos del coronavirus, ¿sí?, pues vamos a tener enfrente todavía a la 4T, a la cuarta transformación. Esto me recuerda, y con esto termino, pues ese micropoema de Monterroso, ¿no?, que nunca lo cito correctamente, pero cuya idea es, y al despertar, el dinosaurio seguía ahí. Parafraseándolos, y derrotado el coronavirus, la cuarta transformación seguirá allí. Pues Eduardo, yo esto es lo que tendría que decir, tampoco quiero quitarles más tiempo del necesario.
Nuevamente agradezco muchísimo esta oportunidad, espero que haya dado una idea más o menos de cómo estamos en México en este asunto y yo encantado de platicar con ustedes, preguntas, respuestas, adelante. Pues Arturo, muchas gracias por la presentación y por la exposición, ha sido excelente y la verdad es que tenemos comentarios, preguntas y distintas reflexiones sobre economía, sobre política, resultado del chat y de otros medios, ¿no? Con los que nos comunicamos. Hay una pregunta que han puesto por el chat. ¿Estaría de acuerdo con un impuesto único al consumo, pero incluyendo el consumo, paréntesis, inversión de las empresas? Por ejemplo, un 5% para el consumo total. A ver, yo estoy a favor del un solo impuesto al consumo. Ahora, si a mí me preguntan, estoy a favor del impuesto único a la compra de bienes y servicios para consumo final. No gravemos las inversiones de las empresas. Eso se traduciría en productividad, ¿sí? Y en una mayor atracción de inversiones directas para el país. Pero si me dijeras, bueno, a ver, ¿estarías de acuerdo en un único impuesto a la compra de bienes y servicios de cualquier tipo? Bueno, comparado con lo que tenemos actualmente, sin duda alguna que sí. Sin duda alguna que sí. Ese es un tema que yo he tratado mucho aquí en México, he escrito mucho al respecto, inclusive tengo un par de libros al respecto, lo he comentado con algunos legisladores, no le entienden, verdaderamente no le entienden, pero sí, yo estoy a favor del impuesto único a la compra de bienes y servicios. Si fuera bienes y servicios para el consumo final, mucho mejor, y dejar de fuera todo lo que es gravar las inversiones de los empresarios, no digamos ya las utilidades de los empresarios, sino la compra de bienes de capital, de materias primas, de tecnología por parte de los empresarios, por una razón muy sencilla. A ver, yo esto lo planteo de esta manera. A ver, necesitamos un gobierno, ¿sí? Y la mejor manera, o la menos mala, de financiarlo es a través de los impuestos. ¿Y cuál de todos los impuestos es el que causa menos daño? Y yo aquí lo planteo de la siguiente manera. A ver, si tuviéramos que castigar alguna actividad con un impuesto, ¿cuál escogeríamos? ¿La destrucción de riqueza o la producción de riqueza? Bueno, a ver, ¿qué rayos es esto de destrucción de riqueza? Pues el consumo. A ver, si la riqueza consiste en los bienes y servicios con los que satisfacemos nuestras necesidades, pues al consumirlos, los estamos destruyendo. El consumo supone destrucción de riqueza. ¿Qué supone creación de riqueza? Pues eso, la producción de estos bienes y servicios. ¿Cuál de estas dos actividades habría que, vamos a decirlo así, incentivar al máximo? Bueno, pues la creación de riqueza. Entonces, no le cobres impuestos a la creación de riqueza, cóbraselos a la destrucción de riqueza, a la compra de bienes y servicios para el consumo final. Pero yo soy a favor del impuesto único, y si es un impuesto único a la compra de bienes y servicios para el consumo final, mucho mejor, porque eso incrementa de manera muy importante la competitividad de los países. Una otra reflexión que surge, bueno, por los distintos canales que nos llegan preguntas, está vinculada a el impacto del parón comercial en el sector informal, ¿no? Y ahí yo tendría bueno, resultado de la reflexión, cómo ha interactuado el sector informal, que tiene su tamaño en la economía mexicana, con esta crisis, y si el parón al sector informal puede tener alguna consecuencia de inestabilidad social, ¿no? Porque al final mucha gente deja de ingresar rentas, eso puede traducirse pues a lo mejor en alguna protesta o en alguna situación de cierta conflictividad. ¿Cómo ve el asunto, Arturo? Mira, Eduardo, de esos 12.5 millones de mexicanos que perdieron su empleo en el mes de abril, 10 millones son del sector informal. 10 millones son del sector informal, ¿sí? Y claro, a ver, esos 10 millones, no, a ver, ¿cuál es la ventaja del sector informal? Que a ver, si tú lo que tienes, tu actividad económica es, como decimos aquí en México, un puesto de tortas callejero, que tú llegas en la mañana, instalas tu puesto y empiezas a vender tortas, ¿sí? Eso puede resultar relativamente fácil de reactivar, ¿sí?
El problema está en las empresas formales, que a lo mejor tuvieron que cerrar y que cerrar definitivamente, ¿no? Entonces, a ver, la ventaja que yo le veo cara a la reapertura de la economía con los informales es que creo yo que les va a resultar más fácil volver a su actividad que aquel que es empleado de una empresa que probablemente ya quebró. Pero estamos hablando de 10 millones que trabajaban en la informalidad y que perdieron su trabajo. Ahora, a ver, ¿por qué perdieron su trabajo? Porque simple y sencillamente, ¿por qué dejaron de recibir ingresos? Porque la gente no estaba dispuesta a comprarles. Porque hay que tener en claro una cosa, a ver, esto no lo dije, pero es muy importante. A ver, aquí en México, en ningún momento se nos prohibió a la gente salir a la calle. Se nos invitaba a salir lo menos posible, pero tú podías salir a pasear por la calle, a pasear tu perro, a ir a la farmacia, ir al supermercado y nadie te decía absolutamente nada. No estaba prohibido. Pero tú lo que veías en la gente es que, por ejemplo, estos típicos puestos callejeros que son de la informalidad, sí veías cómo inclusive platicabas con ellos. Y decías, oye, ¿cómo te está yendo en tus ventas? Se han caído un 80-90%. Un 80-90%. Pero ojo, no porque la gente no pueda salir a la calle porque no estaba prohibido, sino porque la gente, ¿sí?, por convencimiento no salía a la calle, salía lo mínimo posible y dejaba de comprar. Ahora, ¿cuál es la ventaja, Eduardo, que yo veo con toda esta gente que trabajaba en la informalidad? Que probablemente a ellos les resulte más fácil, vamos a decirlo así, reabrir su negocio. No así con la gente que trabaja en el sector formal en una empresa, ¿no? Mira, yo aquí donde vivo en la colonia hay 2 o 3 centros comerciales con 10, 15 locales comerciales, la papelería, la cafetería, el gimnasio, válgales el comercial, el típico Starbucks, etcétera, etcétera. Yo quiero ver, ahora que se reabran, cuántos van a reabrir y en qué condiciones, ¿no? ¿En qué condiciones? Entonces, aquí el problema con los informales es que sí, buena parte de quienes perdieron su empleo y su fuente de ingreso en abril son informales. ¿Cuál es la ventaja que yo veo? Que creo que tienen una ventaja sobre los formales a la hora que se reabra la economía. Uh-huh. Hay otra reflexión que es una reflexión sobre bueno, está seguro desde España, porque a mí me parece muy interesante la pregunta, pero a lo mejor para alguien que nos vea desde México, pues a lo mejor no es tan interesante, que tiene que ver sobre estructura territorial del Estado, ¿no? ¿Cómo es el margen de maniobra de los estados que componen la Federación Mexicana y de los gobiernos locales a la hora de responder ante el COVID y ante la crisis, tanto a nivel sanitario como a nivel económico, ¿no? Porque a lo mejor en estructura de impuestos, decías, dejar de bueno, paralizar alguna parte del sistema fiscal para que el negocio pueda salir adelante. Eso a nivel de estados federados y de gobiernos locales, ¿cómo funciona? ¿Hay margen de maniobra o por el contrario México es más centralizado de lo que aparenta ser? Bueno, a ver, con relación al tema de la emergencia sanitaria, como decía yo al inicio, al menos hasta este momento, porque aquí las cosas cambian cada 2 minutos, se ha dicho, a ver, cada estado va a ser responsable de la reapertura de la economía. Eso sí, haciéndole caso a los semáforos, pero va a ser cada estado. En ese sentido, el gobierno federal como que ya les aventó la bolita, como decimos aquí en México, a los gobernadores de los distintos estados. Ahora, el tema fiscal es muy interesante porque aquí el pacto fiscal hay impuestos federales, por ejemplo, el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta, que recauda el gobierno federal, pero claro, estos impuestos se generan en los estados, se generan en los municipios. Pero todo eso recaudado por el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta, lo centraliza el gobierno federal y luego a partir de ciertas fórmulas devuelve a los estados determinadas cantidades. Pero ya hay un grupo de gobernadores que ya se están rebelando en contra de este federalismo fiscal porque dicen, bueno, a ver, yo aporto 10 y me regresas 2. Y eso es injusto, ¿sí? Entonces vamos a revisar el pacto fiscal. Inclusive ya hay gobernadores que casi en rebeldía han dicho, ¿sabes qué? Nos vamos a salir del pacto fiscal, ¿sí? Nada más que
Esto empezó a hablarse finales de marzo, primeros de abril, luego vino todo este asunto de la epidemia que empezó a escalar y como que pasó a un segundo grado, pero es interesante cómo ya se empieza a hablar de revisar el pacto fiscal, ¿no? Porque al final de cuentas, de lo que se trata es de una redistribución del ingreso. A ver, yo les quito a todos y luego reparto conforme a ciertas fórmulas. Pero claro, ¿qué sucede? Que le toca menos, en ese reparto que realiza el gobierno federal, le toca menos a quien aporta más y le toca más a quien aporta menos. Y aquellos que aportan más y reciben menos, pues dicen, oye, espérame, al final de cuentas, estos recursos se generaron aquí en el Estado. Si te doy 10 y me regresas 2, bueno, a ver, te doy 10, regrésame 6. Sí, regrésame 6, pero no me quites tanto porque eso también limita mi capacidad de acción y, ojo, me hace depender de ti. ¿Cuál es aquí la ventaja? Que al final de cuentas, pues es la federación, el gobierno federal, el que determina esa repartición, que no es, vamos a decirlo así, arbitraria. Hay fórmulas, ¿sí? Se aplican las fórmulas, pero al final de cuentas, bueno, pues dependo de lo que según esas fórmulas la federación me dé, y ya hay, sobre todo los gobernadores de los estados ricos, que son los que más aportan y reciben menos, quienes ya están cuestionando este pacto del federalismo fiscal. Muchas gracias. Es que es muy interesante el tema, ¿no? Hay otra cuestión que yo creo son dos cuestiones, yo creo que la podemos meter en una sola, que es cómo ha manejado el gobierno el tema de la transparencia en relación al COVID. En realidad no hubo un confinamiento, como bien señalaban durante la presentación. ¿Cómo se manejó la transparencia? ¿Hay cierta accesibilidad a la información en relación al COVID o hay opacidad? Y vinculado a eso, bueno, como sabe Arturo, aquí en España hay bastantes problemas en relación a eso. Las cifras de las autonomías no coinciden con las cifras del gobierno central. Durante días incluso el gobierno central hubo problemas. Me imagino que va por ahí la pregunta, ¿no? Y luego hay una segunda reflexión que también puede ir de la mano de esta cuestión, si se observan restricciones en el ámbito de las libertades civiles, haciendo referencia a prensa y a expresión, ¿no? Si hay cierto control en ese sentido, que también aquí en España, pues desafortunadamente tuvimos 2 meses complicados. El gobierno, por ejemplo, en las ruedas de prensa filtraba las preguntas, se marginó a determinados medios de comunicación por momentos. O sea, si hay esos problemas en México en relación a la gestión por parte del gobierno de la crisis, o por el contrario, más o menos se ha sido transparente de parte de la administración pública hacia los ciudadanos. Mira, Eduardo, es muy interesante porque lo que acabas de decir con relación a España ya respondió lo que está sucediendo en México. Exactamente lo mismo. A ver, el tema de la prensa, ¿no? Sin duda alguna, a ver, el presidente de la República no pierde oportunidad de pegarle a la prensa. Sobre todo a la prensa que él califica de neoconservadora, neoporfirista, neoliberal, fifí, no pierde ocasión de pegarle a la prensa, ¿sí? Y también tú sabes que aquí en México el presidente todos los días, de lunes a viernes a las 7 de la mañana, sin que falte, truene, llueve o relampaguee, da lo que se conoce como la mañanera, la conferencia mañanera. Son más o menos 2 horas y evidentemente que las preguntas están filtradas, muchas de las preguntas están hechas a modo. Quienes tienen, vamos a decirlo así, mayor espacio y tiempo para preguntar, evidentemente ya a un grado verdaderamente vergonzoso, escandaloso, se ve que están totalmente pagados por el gobierno, ¿no? Ahora, por el otro lado, si tú lees, por ejemplo, la prensa escrita o los comentarios que hacen en radio y televisión, sí, hay mucha gente a favor de López Obrador, pero habemos muchísimos que estamos en contra de López Obrador, y al menos en mi caso, y mira que participo en prensa escrita, en radio y televisión, nunca nadie me ha dicho, ¿sabes qué? Esto no, o nunca alguien después de haber dicho algo, me ha dado, vamos a decirlo así, una llamada de atención. Esto es interesante porque se dice mucho de que efectivamente hay una agresión en contra de la libertad de expresión. Yo diría que hay agresiones verbales
por parte del presidente a ciertos medios de comunicación. Pero si tú me preguntas, y mira que estoy en el medio, aquí sí sé de lo que estoy hablando, ¿hay límites a la libertad de expresión? Que alguien te diga esto sí, esto no, o esto sí, pero hasta cierto punto y mejor tócalo de este tema, la verdad, Eduardo, es que no. Es que no. Ahora, el tema de la información con relación a todo esto de la pandemia, aquí pasa exactamente lo mismo. Los estados de la República reportan una determinada cantidad de nuevos casos, de defunciones, etcétera, etcétera, y el gobierno federal sí da cifras totalmente distintas, ¿no? Entonces, ¿a quién le crees, no? ¿A quién le crees? Ahora, vamos a suponer que las cifras que da el gobierno federal son las correctas, ¿sí? Que no las está manipulando. Pero la pregunta en México es si realmente reflejan la realidad, porque como prácticamente no se han hecho pruebas, pues no sabemos, Eduardo, ¿sí?, cuál es realmente la magnitud del problema. A ver, hay quienes le saben a este asunto que te dicen, bueno, de las cifras oficiales, por lo menos multiplícalas por 10 y te va a dar una idea más o menos certera de lo que tienes. Entonces vamos a suponer, y lo digo así porque a mí no me consta, sería un irresponsable si dijera que sí o que no, que las cifras que diario proporciona el famosísimo doctor López-Gatell, Hugo López-Gatell, que es el subsecretario de Salud y es el encargado de todo este asunto, sean ciertas, que no estén manipuladas. Pero la pregunta es si esas cifras, sí, realmente reflejan la realidad. Y ahí es donde todo mundo dice no. Porque mientras no hagas más pruebas que por lo menos estadísticamente sean relevantes, pues no sabemos realmente de cuál es la magnitud. Y hay quien dice que por lo menos habría que multiplicar las cifras oficiales por 10. Muy interesante otra vez. Hay bastantes comentarios y preguntas. Voy a hacer dos más para tampoco agobiarte y quitarte la hora de almuerzo en México, que eso también está mal. Pero hay otra que es muy interesante y que yo creo que a la audiencia definitivamente le va a importar tu opinión. ¿Qué opina de la aparente romantización actual del Estado por parte de algunas figuras políticas mexicanas, como también de la tendencia para resolver tanto los problemas sociales, económicos y de la salud a través del Estado, ¿no? Y en ese sentido hay otra pregunta sobre vouchers escolares, sanitarios, sobre cuestiones de política pública, si está de acuerdo con ese tipo de medidas o no. Bueno, a ver, la romantización del Estado es algo que viene desde atrás, ¿no? Cada vez que aparece un problema como este, la gran mayoría de la gente, al primero al que voltea para que lo solucione es al gobierno. Eso se ve clarísimamente, ¿no? Pese a toda la evidencia en contra, ¿no? Pese a toda la evidencia en contra, pero es parte de una cultura que se nos ha venido inculcando, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, desde niños en la escuela, de que el gobierno es la instancia más importante, no solamente para garantizar derechos, sino también para satisfacer necesidades y defender intereses. Eso en el caso de México es clarísimo, ¿no? Eso en el caso de México es clarísimo, ¿no? Y, por ejemplo, ¿dónde empieza el problema? Déjenme poner un ejemplo. ¿Qué dice el artículo 4 de nuestra Constitución? Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Ahí está. A ver, cada quien es responsable de su alimentación. Los padres son los responsables de la alimentación de los hijos y los hijos lo serán cuando los padres sean mayores. Pero aquí lo que dice es, toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Yo no sé por qué ya puestos a pedir no le sumaron y sabrosa, bien condimentada. Y bueno, ya puestos a pedir y sushi los jueves, ¿no? Y dice, el Estado lo garantizará. Ahí está este asunto, ¿no? Y luego con el tema de los vouchers, yo estoy totalmente de acuerdo. A ver, el voucher educativo, por ejemplo, podría ser un paso intermedio entre que toda la estructura de la educación fuera privada y toda la estructura fuera estatal. Porque, a ver, como yo lo digo en México, a ver, una cosa es, a mí no me gusta hablar del Estado porque en realidad es el gobierno. Una cosa es que el gobierno
garantice la educación de las personas y otra cosa es que el gobierno se vuelva el educador de las personas. Son cosas totalmente distintas. Por ejemplo, ¿qué pasó en mi familia? Yo garanticé la educación académica de mis hijos. Yo pagaba las colegiaturas, pero yo no les daba las clases de química, física y biología. El problema en países como el nuestro es que esto de que el gobierno garantice la educación se entendió como que el gobierno debe de ser el educador, ¿sí? Y eso, bien pensado, es muy peligroso, porque hasta qué punto esa educación no degenera en adoctrinamiento, ¿sí? Y hasta qué punto, si el Estado es el que debe garantizar la educación, no estaríamos imponiendo el mismo tipo de educación con los mismos contenidos, los mismos métodos en todo el país. Cuando si en algún ámbito debería de haber la mayor competencia posible es en la educación, porque entre otras cosas creo yo que eso abona al avance del conocimiento, de la ciencia, de la técnica, etcétera, etcétera. Entonces, yo estoy totalmente a favor de los vouchers, ¿no? A ver, dejemos de subsidiar la educación por el lado de la oferta, a ver, dejemos de darle el dinero a las universidades públicas, démoselos a los alumnos para que con ese voucher, que al final de cuentas lo que les brinda es libertad de elección, elijan a qué universidad ir. El problema aquí en México es que la gente dice, quienes están en contra de esto, dicen, bueno, pero es que el voucher educativo a nivel de las universidades supondría de facto privatizar las universidades, porque ya no dependerían directamente del subsidio del gobierno, sino de el voucher educativo que tiene en la mano el estudiante con la libertad de elegir a qué universidad ir, y esto lo pondría a competir. Y nuevamente, Eduardo, pues lo que vemos aquí es el miedo a la competencia, ¿no? Así como si hubo quien habló del miedo a la libertad de Erich Fromm, pues aquí también habría que hablar del miedo a la competencia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya la última, para no abusar, que es una pregunta de carácter general, esta ya es más mía. ¿Qué le espera a México, que es un gran país, que ha salido de infinidad de problemas y siempre con fuerza? ¿Qué le espera a México con este gobierno de AMLO? ¿Podemos tener algo de esperanza en el México a futuro? Porque la verdad es que es un gran país, hermano país, muy cercano a España a pesar de la distancia geográfica. ¿Qué le espera a México, Arturo? Mira, Eduardo, todo depende de los resultados de las elecciones intermedias del año 2021. Es decir, el año entrante se renueva la Cámara de Diputados. No la de senadores, pero sí la Cámara de Diputados. Y si se le logra quitar la mayoría a Morena, que es el partido del presidente, yo creo que las cosas podrían empezar a mejorar. Porque si nosotros analizamos cualquier indicador económico, salvo la inflación que ha venido a la baja, hoy, con lo que teníamos, por ejemplo, hace 2 años, antes de que iniciara la cuarta transformación, el deterioro se ve clarísimo, ¿sí? Entonces, todo dependerá de si el año entrante, en las elecciones intermedias, que renuevan si el Congreso de la Unión, se le quita la mayoría a Morena. Esa es la única, vamos a decir así, instancia institucional que tenemos para irle restando poder a Andrés Manuel López Obrador, porque si algo ha quedado claro es que este hombre está desmantelando al Estado, debilitando al gobierno para fortalecerse él. ¿Sí? Por ejemplo, la manera en que ha atacado a los organismos autónomos del Estado es verdaderamente impresionante. ¿Sí? La manera como está debilitando al gobierno, a ver, tienen que recortar en 75% sus gastos operativos para fortalecerse él. Es decir, clarísimamente vamos a un esquema autocrático, ¿sí? Pero aquí lo que se le tiene que hacer, el primer paso es restarle, ¿sí?, poder, quitándole a Morena la mayoría en el 2021. ¿Qué opera a favor de que se le quite eso? Pues la muy difícil situación económica por la que está pasando mucha gente. Ahora, claro, muy hábilmente, López Obrador, hace 8 días, dijo también que íbamos y que aparece el coronavirus. Ya está manejando la idea de que antes de que nos pegara el coronavirus, íbamos muy bien. Cuando no, a ver, la economía empezó a caer en picada en el segundo trimestre del 2019.
Y ahí están las cifras, un año antes de que empezara el coronavirus, ¿no? Y aquí depende de que la gente realmente se dé cuenta de lo que está pasando y sobre todo algo que a mí todavía no me queda muy claro, y esto ya con cara a las elecciones del 2024 para la renovación de la presidencia, si se va a lograr conformar una sola oposición realmente eficaz frente a López Obrador y Morena, pero una sola, porque si se empiezan a dividir y a fragmentar, esto no va a avanzar. Pues Arturo, qué decir, muchísimas gracias por participar de las conferencias sabatinas del Juan de Mariana. Muchas gracias de verdad, porque sé que sábado al mediodía en México. O sea, muchas gracias, familia. Estamos aquí encerrados en casa. No, pero muchas gracias por el detalle. Gracias a todos los que nos están viendo, tanto de este lado como del otro lado del Atlántico. Es para el Juan de Mariana es un placer. Y Arturo, sabes que es tu casa. Un verdadero gusto que hayas estado aquí con nosotros hoy en la tarde-noche española a mediodía en México. Un fuerte abrazo, Arturo. El gusto y el honor fue mío, Eduardo. Muchísimas gracias a todos.